a better way. There must be a higher way, a higher way. Un saludo muy cariñoso a mis hermanos hispanos. Le habla Ángel Casiano. Aquí estoy comunicándome con ustedes desde la fría ciudad de Fairbanks, Alaska. Hoy vamos a hablar del canon de la Biblia. Cuando hablamos del canon de la Biblia, estamos hablando de un conjunto de libros que históricamente han sido reconocidos como los libros de la tradición judeo-cristiana. ¿Okay? Es el conglomerado de libros del Viejo y Nuevo Testamento. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de eso, y la razón por la cual hoy quiero hablar de esto es porque, hermanos, hay un ataque monumental en contra de la Biblia. Es un ataque en contra de la Biblia que viene de adentro para afuera y de afuera para adentro. Quiero decir, es un ataque de la Biblia aún en las mismas iglesias, y es un ataque en contra de la Biblia de la gente que está fuera de la iglesia. ¿Okay? Entonces es importante que hablemos de esto. Particularmente hay una secta allá afuera que está enseñando que durante los primeros 400 años de la iglesia, 400 años después de Cristo, que los cristianos no tenían Biblia, que el cristiano se enfocó en el Espíritu Santo. Era todo el Espíritu Santo y nada de Biblia. Entonces hoy queremos discutir ese punto. ¿Ves? Queremos averiguar si eso es cierto, porque ellos están hablando de la separación, de un divorcio entre la palabra escrita de Dios y el Espíritu Santo. Y yo me opongo 100% y establezco que eso es un disparate, quizás el disparate más grande que nosotros estamos confrontando en nuestra fe cristiana en estos días. ¿Ok? Pero vamos a hablar de esto, vamos a hablar punto a puntito. Vamos a hablar de el canon del Viejo Testamento, lo cual es, cuáles son estos libros que se consideran parte de los libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo en el Viejo Testamento. Eso es lo importante aquí. ¿Cuáles son los libros que tienen inspiración divina, inspirados por el Espíritu Santo en el Viejo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Eso es muy importante. Entonces vamos a utilizar la misma palabra. En Lucas capítulo 24, verso 36 al 45, dice esto. Mientras hablaban, y estoy leyendo de la Reina Valera revisada del 2015. Esa es la versión de la cual voy a estar leyendo hoy. Hoy estamos a febrero 10 del 2018. Ok, dice aquí, mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Esto pasó inmediatamente después de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Okay? Ya han pasado 3 días, Jesucristo resucita, los apóstoles están hablando de estas cosas, están un poco confundidos, y aquí se le aparece Jesucristo ya resucitado, y ellos se asustan porque se creía que era un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Y por qué suben tales pensamientos a sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy.
palden y vean, pues un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. Al decir esto les mostró las manos y los pies, y como ellos aún no creían, por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado, lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, y esto es lo importante: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Ok? Hermanos, esto es un verso bíblico o un conglomerado de versos bíblicos importantísimo para establecer el canon del Viejo Testamento. Y no tan solo esto, Jesucristo mismo. Si ustedes leen el Evangelio, los Evangelios, ustedes ven que Jesucristo está citando el Viejo Testamento. Dice él, está escrito. Y él va y cita a Moisés, y cita esto, cita lo otro. Jesucristo mismo es el que confirma el Viejo Testamento. ¿Ok? Él lo confirma. Y aquí él nos habla, la ley de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia, nos habla de los profetas y nos habla de los salmos. Pero una vez más, él también confirma el Viejo Testamento porque citaba, le daba validez, le daba autoridad al Viejo Testamento. O sea que ya entonces estamos hablando de que los apóstoles ya tenían escritura. ¿Ok? Ya ellos tenían las escrituras. Esta idea de que los apóstoles no tenían escritura es un disparate. Y eso lo voy a repetir una y otra vez porque se lo voy a confirmar aquí en lo que le voy a estar leyendo. Ahora quiero enfocarme en el Nuevo Testamento porque el canon del Nuevo Testamento parece ser un poquito más difícil, pero verdaderamente no lo es. Si estudias te das cuenta que no lo es. Entonces vamos a buscar primero en las Escrituras. Segunda de Pedro capítulo 3, versos 15 al 16. Aquí yo quiero probarle a ustedes que los apóstoles, ellos sabían que estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo cuando escribían. No que todo lo que escribieron fue inspirado por el Espíritu Santo, porque ellos sabían discernir, pero sí sabían, ellos reconocían lo que era inspiración del Espíritu Santo. Y aquí está Pedro, en segunda de Pedro capítulo 3, versos 15 y 16, nos dice: consideren que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito, según la sabiduría que le ha sido dada. Él habla de estas cosas en todas sus epístolas, más de unas epístolas, cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen. Ese torcer de la Biblia existe aún hoy, como hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción. Pedro, el apóstol Pedro, que también escribió parte del Nuevo Testamento, aquí está reconociendo que Pablo escribe estas epístolas, estas cartas, y él reconoce estas cartas en particular como cartas inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Ok? O sea que ya esto se sabe. El apóstol sabía que estaba escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, que es lo que verdaderamente hace que se convierta en palabra. ¿Ok? Entonces, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, nos dice la palabra: por esta razón nosotros también damos gracias a Dios sin cesar. Ahora es Pablo hablando. Porque cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte nuestra, la aceptaron, no como palabra de hombres, sino
como lo que es de veras la palabra de Dios, quien obra en ustedes los que creen. ¿Ok? So aquí tenemos otro apóstol, el apóstol Pablo, que reconoce, que confirma que cuando ellos están predicando, no están predicando palabra de hombre, no están predicando opiniones, están predicando la palabra de Dios. Seguimos. Ahora quiero establecer algunos puntos importantes aquí. Como siempre, hermanos, el diablo siempre va a torcer las escrituras. ¿Ok? Él siempre va a torcer la palabra de Dios, a tratar de confundir. Eso es lo que él viene haciendo desde el Viejo Testamento, desde Eva. Cuando Eva le dijo, no, pero yo no estoy supuesta a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque Dios me dijo que no lo hiciera. Y Satanás dice, no, es verdad, entonces no dijo eso, él no quiso decir eso. Y él comienza a torcer, y entonces, pues claro, vemos los resultados de lo que pasó ahí. Entonces, Satanás no tan solo que mete su mano asquerosa en torcer la palabra de Dios, pero cuando se trata de el proceso canónico de poner todos estos libritos juntos en lo que reconocemos como la Biblia. ¿Qué es Biblia? Biblia es libritos, un montón de libritos unidos, ¿ok? Entonces, los grupos heréticos de los gnósticos eran muy prevalentes en esos tiempos. De hecho, aún estamos ya desde los tiempos de los apóstoles originales estamos viendo que estos grupos gnósticos eran unos grupos que no eran de afuera. Estos grupos salían de la iglesia. Y estos grupos eran un grupo de herejes, pero para que tengan algunas ideas de los disparates que ellos predicaban. Ellos predicaban que nosotros no nos salvábamos a través de Cristo, sino que nos salvábamos a través del conocimiento. Por eso es gnóstico, viene de la mente, de conocimiento. Y también, para hacer esto aún peor, predicaban y enseñaban que el Padre, Dios Padre, era malo. ¿Ves? Y es increíble que este grupo salía de la iglesia. O sea, este grupo estaba en la iglesia. Y este grupo escribía mucho y también torcía. Aún ya después, 400 años después, cuando se establece el canon de la Biblia, que vamos a hablar de eso, este grupo de gnósticos estaban escribiendo libros heréticos, pero una cosa increíble, unos disparates increíbles. Los cristianos, como ya saben, eran perseguidos, eran asesinados por su fe. Era importante para que los cristianos reconocieran los libros por los cuales iban a ser asesinados. O sea, aquí estoy dando una razón por la cual hubo necesidad de que se llevara a cabo el canon. ¿Okay? Pasaron 400 años después de Cristo para que se unieran estos libros, pero el por qué. Entonces, le estoy dando la razón porque estos grupos gnósticos estaban escribiendo libros clamando de que eran libros inspirados por el Espíritu Santo. Ellos venían ¿cómo te digo? Pusieron juntos su propia Biblia, lo llamaron su propia Biblia y todo eso. Entonces, todo esto dio razón a que había que reunir todos estos libros para hacer lo que se llama la Biblia. ¿Ok? No era que no existía la Biblia. Las iglesias estas originales estaban enseñando la palabra, pero todavía todo eso no se había unido en un libro. ¿Ves? Y ahí es que viene la importancia del canon. ¿Ok? Espero que me estén entendiendo. Ok, entonces vamos a contestar esta pregunta. ¿Cómo se podía reconocer los libros que verdaderamente eran inspirados por Dios? ¿Ok? Lo primero que quiero establecer, hermanos, es que el proceso de canonización no fue el proceso que le dio autoridad a los libros de la Biblia. El proceso de canonización simplemente reconoció la autoridad que ya estaba ahí. ¿Ok? Simplemente reconoció que ya esos libros eran de la Biblia. O sea, no es decir que los hombres se reunieron y dijeron, ok, voy a escoger este libro y este no. No, eso lo hicieron
Los falsos cristianos hicieron eso. Satanás hizo eso. Pero el cristiano de verdad no tenía que hacer eso. El cristiano de verdad reconocía, porque hay una serie de categorías, que es la que vamos a discutir, para que se den cuenta que no era tan difícil el determinar que un libro era verdaderamente parte de las escrituras, parte de la Biblia. Entonces vamos a entrar en eso. Ok. Número 1, y estamos hablando ahora del proceso de canonización del Nuevo Testamento. Número 1 era que tenía que tener origen apostólico. ¿Ok? O sea, tenía que ser escrito, el libro tenía que ser escrito por un apóstol o por una persona cercana a un apóstol. ¿Ves? Por ejemplo, nosotros sabemos que Lucas, ¿okay? El doctor Lucas no era un apóstol. ¿Okay? Sabemos que Pablo, por ejemplo, no estuvo con Cristo, no caminó con Cristo, pero estamos hablando de que estos eran apóstoles reconocidos o personas que estaban cerca de los apóstoles. ¿Okay? Después de la muerte de Juan, del apóstol Juan, ya no existen más libros inspirados por el Espíritu Santo. O sea, después de la muerte de Juan, se continuaron escribiendo libros y los gnósticos decían, estos son libros inspirados por el Espíritu Santo. No. ¿Por qué? Porque la palabra claramente, el Viejo Testamento se nos dio a través de los profetas y el Nuevo Testamento se nos dio a través de los apóstoles. Ya una vez se murió Juan, que fue el último apóstol, ya de ahí para adelante ya no hay nada. Se escribieron libros que fueron libros buenos, aún hoy día se siguen escribiendo libros, pero no libros inspirados por el Espíritu Santo. O sea que ya 100 años después de Cristo, ya hay todo lo que se escribe después de tiempo, ya eso automáticamente, ya eso hay que descartarlo. ¿Ok? So, esa era la criterio número 1, el criterio número 1, origen apostólico. 2, era ortodoxia en la teología y doctrina de los apóstoles originales. O sea, que cuando hablamos de teología, y la Biblia es un libro de teología, hay teología y hay doctrina, eso hay que conectarlo a los apóstoles originales. No los padres de la iglesia, como llaman, que fueron los que vinieron después de los apóstoles, no a los católicos, no a los curas, a los padres, a los papas, a San Agustín, a ninguno de estas personas. La teología y la doctrina tiene que estar conectada a la teología y doctrina que le fue dada a los apóstoles. ¿Ok? Aunque los apóstoles mismos eran hombres como usted y como yo, eran hombres que no eran perfectos, a ellos se les dio una teología y una doctrina perfecta. Entonces siempre hay que conectarse a los apóstoles. Por eso yo siempre digo, yo no tengo nada original. Yo no tengo ningún mensaje original. Yo no vengo aquí con el evangelio de acuerdo a Ángel Casiano. Mi responsabilidad, ¿ves? Como ministro responsable que trato de ser, es siempre conectarme a la ortodoxia, al origen de estas enseñanzas, y para eso hay que conectarse a los apóstoles. La Biblia no se contradice, por eso era que era bien fácil el descartar estos libros gnósticos. ¿Por qué? Porque estos libros gnósticos contradecían totalmente la teología y la doctrina de los apóstoles. Si tú me dices a mí que hay otra forma de ser salvo que afuera de Jesucristo, eso se descarta rápido. Si tú estás enseñando que el Padre, nuestro Dios Padre, es malo, eso hay que descartarlo ya. Eso no era difícil. 3. Estos eran libros que habían pasado la prueba del tiempo. O sea, estamos hablando de que ya han pasado 400 años después de Cristo. Ya estos libros que hoy los conocemos, 66 libros, estos libros ya habían pasado la prueba del tiempo. Las iglesias en general lo estaban utilizando. Había testimonio de las vidas que habían sido cambiadas.
O sea, esto estaba probado desde la iglesia primitiva de que estos libros verdaderamente eran poderosos y que el que los leía cambiaba, ¿ve? Que había poder en la palabra de Dios. Y eso fue a través del tiempo, no fue 1 o 2 días, estamos hablando de 400 años después. ¿Ok? Estos fueron los libros tradicionalmente utilizados por la iglesia original y utilizados por 400 años, por la iglesia que verdaderamente seguía a Cristo. Y hermano, quiero decirle que estos 66 libros eran tan poderosos que aún la iglesia católica, con todas las herejías que la iglesia católica ha tenido, cuando usted ve la Biblia católica, aunque añade otros libros, están esos 66 libros ahí. ¿Ok? Entonces quiero concluir. La idea que los cristianos no tenían Biblia durante los primeros 400 años después de Cristo es cierta y es falsa. ¿Ok? Y explico. Es cierto porque Biblia como tal los cristianos no tenían. Porque como le dije, la Biblia es un conglomerado de libros. Pues la iglesia original no tenía eso. Porque los libros estaban esparcidos. Pero sí tenían la palabra de Dios. Pues acuérdense que eran libritos. Que lo hacían en unos rolls, ¿tú me entiendes? Eran libritos. Ellos sí tenían las escrituras. Ellos sí tenían la palabra de Dios. Ahí se enseñaba la palabra de Dios. Pero la Biblia como tal, como la vemos hoy, lógicamente no la tenían. Como te dije, el canon se realizó 425 años después de Cristo. Más o menos, ahí fue donde se llevó a cabo el canon de la Biblia. Now, esta implicación de que la iglesia primitiva se basó totalmente en el Espíritu Santo por 400 años, sin necesidad de la Biblia, es una conclusión peligrosa. Y es una conclusión, verdaderamente es una herejía. No podemos divorciar la palabra de Dios del Espíritu Santo, hermanos. No podemos hacer eso. Hay que someterse al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da entendimiento de la palabra. Es quien nos da revelación. No estamos aquí quitándole autoridad al Espíritu Santo. Pero no podemos divorciar a la palabra y al Espíritu Santo. Eso es una conclusión peligrosa, pero más que todo es una conclusión falsa. Los cristianos primitivos de estos primeros 400 años tenían acceso a las Escrituras. Se les enseñaba las Escrituras. Y tenían, lógicamente, quizás más sensibilidad que nosotros cuando se respeta al Espíritu Santo. Sí, nosotros necesitamos ser más sensitivos al Espíritu Santo, no cabe la menor duda. Pero el que me diga a mí que ellos no leían la Biblia, no estudiaban la Biblia, ellos solamente era el Espíritu Santo, eso es un disparate, que ahí podemos tomar más tiempo para discutir esto, pero eso es un disparate, pero súper disparate. No sé ni cómo describir de tan disparate que es. Otro argumento durante este tiempo es que para ese tiempo la gente no sabía leer ni escribir. Now, yo estoy seguro que habían personas que no sabían leer ni escribir. Yo estoy seguro de eso. O sea, yo no voy a argumentar que todo el mundo sabe leer y escribir. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Quizás tú no sabes leer ni escribir, pero lo que se está enseñando, lo que se está predicando es la palabra. Eso es lo que tú estás aprendiendo. O sea, no es decir que porque tú no sabes leer ni escribir, no se le enseña nada. Una persona que no sepa leer ni escribir tiene la capacidad de aprender. Yo he conocido personas que no sabían leer ni escribir, pero saben hacer cosas. O sea, eso es un argumento débil. ¿Ves? De que por esa razón, bueno, no vamos a enseñar la palabra porque no sabe leer ni escribir, ¿no? Si la palabra es un libro espiritual, la palabra es para tu espíritu, hermano. ¿Ves? Pero el argumento es aún más débil todavía porque, como le dije anteriormente, durante esa iglesia original, ese movimiento gnóstico era bien fuerte. Y estas personas gnósticas, lo que tenían, ¿cómo te digo? Lo que tenían fuerte, por decirlo así, es que eran personas muy intelectuales. ¿Ves? El gnóstico quería presentar un evangelio inteligente. Estas personas eran intelectuales, inteligentes. Estas personas sabían leer y sabían escribir. Y fueron efectivos en la iglesia primitiva. Hicieron mucho daño en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque
Era lo que estaban enseñando. Era un movimiento intelectual, por decirlo así. Era herético, pero era intelectual. So, este argumento de que porque no se leen escribir, pues no se enseñaba, eso es un disparate increíble. So, hermanos, aquí en media hora le he hablado de un tema que quizás nos podemos tomar días. Es un tema que a mí me gusta mucho. He escrito papeles en mi maestría, he escrito artículos sobre este tema. Mándame preguntas si tienes preguntas, porque me gusta hablar de este tema. Los 66 libros que están leyendo, hermanos, son 66 libros que son inspirados por el Espíritu Santo y son libros que la iglesia original estaba utilizando. Lógicamente, al principio, cuando los apóstoles estaban escribiendo la Biblia, pues mira, había libros que no estaban todavía, porque, ¿verdad? Quizás Pablo se murió antes de que Juan terminara el libro de Revelaciones, ¿tú me entiendes? No tengo seguridad de eso, pero estos apóstoles originales murieron bastante jóvenes, ¿ves? Pero lo que quiero decirte es que cuando llega ya alrededor de 100 años después de Cristo, ya ahí se completa. Y eso es lo que estuvieron enseñando y aprendiendo esos cristianos 300, 400 años después de Cristo. So, tienes esos 66 libros, son de Dios, estúdialo, y el que te diga que no hay necesidad de estudiar la Biblia está en error, está en herejía. Que Dios te bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Bye bye.